Buenas noches. Este miércoles en la Cámara de Diputados se aprobó ya lo que será la propuesta para que se dictamine la iniciativa preferente que envió el presidente López Obrador para que haya una nueva ley de la industria eléctrica. Y me da mucho gusto hablar con una persona que es doctor en ciencias, pero que sabe mucho del tema porque pues participa en la plataforma México Clima y Energía y es de hecho pues el vocero de esta plataforma. Él es Víctor Ramírez Cabrera, a quien me da mucho gusto saludar. Buenas noches, Víctor. Hola Carlos, muy buenas noches. Gracias por la invitación y pues vamos a platicar esto que comúnmente parece ajeno a los ciudadanos, pero en realidad les afecta en el día a día y tenemos que irlo platicando y socializando. Sí, cómo no. A mí me sorprende, Víctor, que al parecer sin cambios importantes, la iniciativa presidencial vaya prosperando, aunque yo la daba ya por fundida a causa del apagón que ha habido en estos días por la falta de gas para energizar las plantas de la Comisión Federal de Electricidad. Actualiza, por favor, a la audiencia, actualízame a mí. ¿Qué pasa con esa iniciativa? ¿Qué pasó hoy? ¿Qué hace la iniciativa? La iniciativa propone básicamente 5 cosas. Una es cambiar orden de despacho, otra es modificar los criterios con los que se dan los certificados de energía limpia. Otra que hace es desaparecer, o hacía, era desaparecer el modelo de autoabastecimiento de energía eléctrica. Ahorita voy a decir a qué se refiere eso y qué fue lo que cambió un poco. Otra es mandar a revisión unos contratos que se hicieron antes de la reforma, que se conocen como productores independientes de energía. Creo que es lo básico. Se me está escapando una, pero ahorita la retomamos. ¿Y en qué medida pues debieron los diputados, sobre todo la mayoría morenista, detener cualquier decisión ante lo que pues nos ha actualizado el desastre eléctrico de los días recientes con la falta de gas para la Comisión Federal de Electricidad, tomando en cuenta que este gobierno, en aras de la austeridad republicana o algo por el estilo, hace 2 años canceló obras, entiendo que de inversionistas privados, que se iban a hacer en esta parte del norte que le llaman la Dona para que tuviéramos gas y no dependiéramos de Texas. Bueno, hay lo que tú estás hablando, y es lo que manifestó ayer el clúster de energía de Coahuila, es que hay gas y se tendría que estar sacando el gas. Lo que había era una ronda de hidrocarburos, las famosas rondas petroleras, y la tercera ronda buscaba explotar o que los privados pudieran extraer básicamente gas y otros hidrocarburos y que ese gas se utilizara. Pero no es el único proyecto. Había otros 2 proyectos de almacenamiento de gas. Y digo que no es el único porque el primero del que hablamos ahorita, de extracción, tiene muchos opositores ambientalistas, sobre todo, que dicen que el fracking es muy dañino para el planeta. Yo coincido con esa parte, pero los otros 2 eran proyectos de almacenamiento de gas que se planeaba seguir recibiendo el gas de Texas, tenerlo almacenado y cuando se necesitara, porque nos cerraran la llave por alguna razón como la que está sucediendo justamente ahorita, o que no lo quisieran comprar porque estaba muy caro, se usara ese gas almacenado y se mantuvieran en operación las plantas de generación. ¿Qué se hizo? Se cancelaron los 2 proyectos de almacenamiento. No tenemos un contrato de largo plazo. ¿Esto qué quiere decir? El contrato de largo plazo te permitía tener gas, que en momentos de crisis te siguieran dando gas y te lo siguieran dando al mismo costo que habías acordado,
pero resulta que cancelaron el contrato de largo plazo, no tuvimos gas, estaba muy caro y decidieron no comprarlo. Creo que en cualquier lugar eso sería un escándalo porque le están negando la energía a los mexicanos, ¿no? Y entonces, si esa fue la política, creo que hay que replantear la política en este momento con los apagones. Yo creo que es una pedrada que nos está dando la realidad a los mexicanos. La política energética no está construyendo nada y esta iniciativa tampoco va a construir nada en materia de seguridad energética, ¿no? Perdón, pero yo te puedo afirmar que el gobierno diría, sí, como no, en política energética estamos construyendo la refinería de Dos Bocas. La refinería de Dos Bocas, eso es algo que dijo ayer el presidente en la conferencia de prensa, que por seguridad energética estaban construyendo Dos Bocas y que para tener gas, la refinería no solamente no va a producir gas, sino que la refinería necesita gas para generar la energía con la que va a trabajar. Y te agrego otras dos cositas. Un día antes de que el presidente presentara su iniciativa, se dio a conocer el Programa de Desarrollo del Sector Eléctrico Nacional. Es un programa que tiene que salir cada año, el último día de mayo. Esta vez se tardaron 8 meses en presentarlo. Y cuando lo sacaron, dijeron, ¿sabes qué? Los proyectos a los que le vamos a dar prioridad son ciclos combinados y turbogás. Y si ves el plan de negocios de CFE que se presentó semanas antes, dijeron, vamos a seguir creciendo ciclos combinados y turbogás. O sea, no solamente lo que critican de que no se construyó seguridad energética y se dependía del gas tejano, no lo intentan matizar o no lo intentan solucionar, sino que además van a agregar dependencia de gas tejano en el sistema eléctrico mexicano, sin decirnos de dónde van a sacar el gas, y entonces pensamos que seguiríamos dependiendo del gas tejano, ¿no? El presidente dijo ayer apenas que lo que se va a buscar es, le llama la autosuficiencia, aunque no sé en qué medida, de dónde sacaría el gas. Estamos quemando gas en una parte del sureste, estamos desaprovechando esa parte. Probablemente parte de ese gas se pueda recuperar, pero también es un proyecto que venía en camino anteriormente, que se quedó en el cambio de sexenio, se quedó ahí parado y que no se retomó. La verdad es que parece interesante, parece bueno que estén retomando los proyectos que cancelaron hace 2 años. El problema es que están tapando el pozo ya que el niño está más que ahogado, ¿no? Bueno, el asunto es que como quiera que sea y esté sucediendo pues una contingencia como esta del gas tejano y los apagones, viene una nueva ley de la industria eléctrica. ¿Y qué anotarías que valga la pena de esa iniciativa? Y lo mismo, ¿qué peros le pones? Yo no le veo nada bueno hasta ahorita, te soy honesto. A ver, explico muy rápido de qué se trataba este asunto. La reforma de 2013 ponía en el centro de la atención al ciudadano, al consumidor, a ti y a mí. ¿Y qué es lo que necesita el consumidor para tener mejor acceso a mejores precios, a mejor tecnología? Lo que necesita es abrir un mercado y que los participantes del mercado vayan y te ofrezcan. Entonces, es como en cualquier mercado, tú puedes ir y tomar un producto de un suministrador, de un vendedor o del otro. Como ocurre con la telefonía actualmente. Exactamente, es el mejor ejemplo porque además es muy parecido el mercado de electricidad al mercado de telefonía. Y entonces lo que hacían era dejar la libre concurrencia, y en la Constitución estaba como libre concurrencia, y el que te ofrecía la energía más barata era el primero que se le recibía en la red y el primero que se le compraba, y así mejoraba todo para el consumidor. Pero si me permites, déjame interrumpirte porque esto de el consumo de electricidad que me llegue barata, pues no, los recibos son de la Comisión Federal de Electricidad y es la que fija el precio. Al consumidor no le llega más barata. No es la Comisión Federal de Electricidad, es la Comisión Reguladora de Energía. Y te voy a dar un ejemplo. En noviembre del año pasado hubo una caída en el costo de los combustibles, pero no hubo una caída en la factura que tú y yo recibamos en casa. ¿Cuál es la razón? Que hubo una modificación del esquema tarifario para que se mantuviera el mismo precio de energía
y la diferencia entre el costo de generación que recibía CFE y que nosotros pagamos, se la queda la CFE y tuviera menos pérdidas. Tal vez no es malo eso porque disminuyes la cantidad de subsidio, pero la realidad es que los costos de energía podrían ir bajando porque el costo de energía en la red ha bajado. ¿Cuánto ha bajado? Y ahí te voy con un número que va a ser sorprendente. El costo de generación promedio de CFE es en diciembre pasado alrededor de 1,180 pesos por cada megawatt hora, es una unidad de medida. El costo de los privados que ofrecen en subastas de energía eléctrica de largo plazo, algo que se tendría que ir haciendo cada año, el año pasado en el mismo mes fue de 381 pesos. Como la cuarta parte o casi. Más o menos casi la cuarta parte y bueno, por lo menos la tercera parte sí, y pues es un costo muchísimo más bajo. ¿Eso quién le significó ahorros? A la Comisión Federal de Electricidad. En ese sentido, siendo una empresa, un bien público de México, pues se fortalece la economía y el gobierno o el Estado, según se vea, puede seguir normando una industria estratégica. Es decir, el abaratamiento no es lo que paga el consumidor, sino que sirve para fortalecer a lo que pues ya no tiene por qué ser un monopolio, precisamente por la apertura a la inversión y a la competencia, ¿no? La reforma lo que dice es, puedes ir a subastas, pero te quito la obligación de ir a subastas para que puedas hacer contratos con quien quieras y mandes. Ahí el que tiene que perder somos tú y yo, ya sea, bueno, y la propia CFE, porque va a tener discrecionalidad para decidir a quién le compra la energía, ¿no? A ver, esto que dices, Víctor, me parece muy importante. Si te parece bien, lo dejamos en puntos suspensivos y continuamos la conversación para terminarla mañana jueves. ¿Te parece? Perfecto. Muchas gracias, Víctor Ramírez Cabrera. Él es especialista en clima y energía, doctor en ciencias. Muchas gracias a ustedes y hasta mañana.